No. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a este su programa favorito de crítica y análisis político, Sin Chayote, un espacio 100% libre de el nocivo y corrosivo chayote periodístico. Como saben, este espacio lo tenemos gracias a Latin Revolution Radio y es gracias a ellos que podemos platicar con ustedes en un espacio sin compromisos políticos de por medio y llevándole a ustedes las informaciones y las opiniones más puntuales de los temas políticos y culturales más efervescentes del momento en México y el mundo. No olviden, por favor, seguir a Latin Evolution Radio en todas las redes sociales. Recuerden que este programa pueden volver a revivirlo a partir del día lunes en las redes sociales de Latin Evolution Radio y también pueden seguir a Sin Chayote Mex en Facebook y encontrar este y las transmisiones anteriores para que conozcan y sepan más sobre la situación política y social de México bajo una perspectiva completa, total y absolutamente libre de chayote. El día de hoy en conmemoración al Día de la Mujer, me acompañan eh, dos grandes luchadoras sociales, Isabel Romero y Anaíz Nava, quienes nos estarán comentando en unos minutos este bagaje histórico de lo que ha sido y lo que ha costado para muchas mujeres el conquistar varios de los derechos que históricamente los hombres pues básicamente han nacido con ellos, pero que a las mujeres les ha costado muchísimo llegar a conquistar estos espacios, estos derechos y pues también hay una perspectiva que queremos aclarar muy grande sobre lo que eh, es como tal la lucha social por la cual las mujeres han estado conquistando derechos y quienes únicamente han usado estos movimientos para jalar agua a su molino sin siquiera estar comprometidos de forma fáctica con los derechos de las mujeres. Así que, sin más por el momento, por favor, Anaíd, si quieres, por favor, presentarte al público y explicarnos un bagaje histórico de esta lucha que tanto ha costado a las mujeres. Ok, muchas gracias, Moisés. Bueno, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Anaíd Nava. Soy originaria de un pueblo, valga la redundancia, originario, el pueblo de San Francisco Magú, en Nicolás Romero. Posteriormente me vine a vivir a Naucalpan de Juárez, a San Francisco Chimalpa, otro pueblo originario. Y pues bueno, de profesión soy pedagoga emanada de la UNAM. Y pues bueno, justamente considero que la educación es la base para todas las luchas. Es la base también para eliminar el rezago que se tiene en la impartición de derechos, ¿no? Dentro de mi formación, digamos, política, participé en los grupos de diálogo para erradicar la huelga del 2000 en la UNAM. También he participado en Cáritas, impartiendo justamente cursos de derechos humanos a grupos vulnerables, principalmente a indígenas que migran a la Ciudad de México para mejorar sus condiciones de vida. Y también he participado en grupos de impacto social y desarrollo comunitario, dando cursos de educación sexual principalmente a las estudiantes de educación básica, principalmente secundaria, con el objetivo de prevenir la violencia de género, ¿no? También me considero ambientalista y he trabajado en grupos de la defensa de los recursos naturales
principalmente en el poblado de San Francisco Magú. Participé en la defensa del bosque, ya que se pretendía devastar aproximadamente 90 hectáreas de bosque para hacer una zona residencial. Afortunadamente se logró ganar la lucha y pues bueno, un poquito eso es sobre mi historia. Hablar de feminismo en el modelo de la 4T es pues muy importante, principalmente porque se están logrando ganar espacios que antes no se tenían, ¿no? Los otros gobiernos han dejado a un lado a la mujer o la han ocupado como para que se diga que están dando trabajo o demás. Y hemos tenido que ganar espacios a base de luchas que en esta administración se están viendo cristalizados, están tomando en cuenta. Y es por eso que también tenemos que seguir luchando para que estos espacios no se pierdan, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, cuando empezaron las luchas feministas por ganar espacios y fueron en un principio dados eh, por llenar los espacios laborales que los hombres que se estaban yendo a la guerra, justamente después se siguieron estas luchas para permanecer en esos espacios, ¿no? Y aún así todavía se tuvo que luchar muchos años más para ganar los espacios que hoy se tienen. Eh, para empezar, esto sería, y pues bueno, eso sería por el momento mi participación. Muchas gracias. Por favor, Isabel, coméntanos al respecto. Claro que sí, un gusto, muy buenas, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, es importante que cada uno de nosotros pues entendamos el feminismo en el momento en el que estamos actualmente y el tránsito histórico que ha tenido. Personalmente quiero decir que pues yo soy una joven que empezó a conocer el feminismo a partir de las luchas sociales en las que empezó a participar. También desde muy joven, igual que Anaí, participé en el movimiento estudiantil de la UNAM en el año 1999, en el CCH. Y bueno, desde ese entonces empecé a tener algunos círculos de estudio relacionados con temas de mujeres, como se hacía en las tomas universitarias de escuelas, y por qué no en los círculos de estudios que cada una de nosotras podíamos acceder a ellos. Y bueno, ahí empecé a participar y posteriormente pues estudié la carrera de estudios latinoamericanos. Desde ahí pues empezamos a desarrollar una óptica diferente de lo que es la lucha de las mujeres a lo largo de América Latina. Y bueno, actualmente pues soy militante de Morena, consejera estatal, y ahora nos toca pues conocer el punto de vista y la perspectiva de la transformación que se busca en un gobierno diferente para las mujeres. Entonces, lo que te puedo decir es que tanto a ti como a todo el auditorio es que el feminismo es un movimiento muy amplio. El feminismo es un movimiento social de larga duración que pues siempre lo hemos visto desde la antigüedad, siempre hemos visto y conocemos numerosas mujeres que han luchado por sus derechos, por ver reflejadas sus necesidades porque mejoren sus necesidades concretas de vida, sus necesidades de reflejar su pensamiento, de que su voz sea escuchada en los distintos espacios. Entonces, el feminismo tendría que empezar por definirse como toda aquella iniciativa de tanto de las mujeres, de los hombres, de los niños, de todos los espacios de la sociedad por mejorar el nivel de vida y las condiciones materiales y de existencia de las mujeres. Entonces, en este sentido, es un movimiento muy amplio y tanto es tan amplio que tiene distintas posturas tanto ideológicas como de clase, como dependiendo del sector que la enarbole. Es así que tenemos feminismo marxista, feminismo anarquista, también feminismo
Estado, tenemos feminismo desde un punto de vista de las afrodescendientes, un feminismo desde una postura de vista de las indigenistas, y también hay un feminismo pues latinoamericanista desde distintas corrientes ideológicas y pensamientos. Entonces, es tan amplio es que tiene una serie de demandas muy amplias y básicas que son elementales, pero que también se caracterizan de acuerdo al momento histórico en el que se está desarrollando el feminismo y también de las características socioculturales en las que se desarrollan. Tanto es así que pues ahora estamos hablando de un feminismo de la 4T y se ha hecho muy famosa y está ahorita en boga del movimiento de Morena, la demanda de que la cuarta transformación será feminista o no será. Tanto es así y es cierto y refleja un sentir de un amplio sector de mujeres que actualmente salen a las calles y se manifiestan y quieren concretizar la transformación de este país desde este gobierno que busca cambios, pero que hay que reflejarlos en la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, y sí, el feminismo es un movimiento muy amplio. Básicamente empieza a ser un poco visible a partir de una época concreta en la lucha por derechos, por el sufragio femenino, pero es mucho más antiguo. Podemos hablar de algunas pensadoras griegas, también podemos hablar de una época en la Revolución Rusa donde las primeras mujeres que hablaban de derechos para las mujeres, muchas de ellas fueron guillotinadas. En particular hay una muy famosa, que es Olimpia, que ella incluso hizo una declaración de derechos para las mujeres, pero que no tuvo eco en la Revolución Francesa. Y pues bueno, a pesar de que era muy avanzado en ese entonces, pues ese movimiento no le dio cabida. Y es importante porque las mujeres han sido un sector muy amplio y muy importante, no solo en las revoluciones, sino en todas las luchas de independencia a lo largo de América Latina y de muchos países. Son un amplio sector. Tan solo en la Revolución Mexicana, pues podríamos nombrar a varias de ellas, desde Josefa Ortiz, Leona Vicario, etcétera, etcétera. Y si bien son mujeres que participan en estas luchas, y que ya hace eco su voz en la lucha, no han desarrollado una plataforma de demandas de las mujeres, posteriormente se irán concretizando. Y bueno, así llegamos a una época en la que empiezan las mujeres también a hacer presencia en los escritos, en la literatura y también en los periódicos de todo el mundo. Hay tan solo alguna referencia a periódicos, por ejemplo, en América Latina escritos por mujeres. Ahí está el caso del periódico Vesper en México, o también el periódico Nuestra Tribuna en Argentina por allá del año 1922, o incluso antes el periódico La Voz de la Mujer, que se escribe en Argentina por allá de 1890 y tantos, y que eran ya periódicos donde la mujer expresaba su sentimiento y por qué no empezar a plantear el tema de los derechos reproductivos de las mujeres desde una óptica libertaria. Y en México, pues este periódico Vesper, que era un esfuerzo de las mujeres por escribir, por apropiarse del periodismo y de hablar de temas de mujeres y concretos, y que tienen una gran influencia en la sociedad mexicana de larga envergadura, que pues son ahora sí que son pues como somos herederas de su pensamiento y de toda su lucha. Y luego vienen oleadas posteriores de luchas feministas. Ahí está la lucha de las mujeres del sur del país por impulsar los primeros encuentros de mujeres allá en esos estados, y de las cuales pues salimos victoriosas en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer, que si bien en México tardamos bastantes décadas para que se lograran, en otros países como en Uruguay fueron anteriores a nosotros, pero es el producto de una larga lucha de las mujeres.
Y creo que lo importante es decir que si bien hay mujeres que son las que nos han marcado la pauta con un gran esfuerzo, con una gran elaboración teórica, con una elaboración de un programa de lucha, también hay mujeres sencillas que desde todos sus espacios, desde el ámbito de su hogar, de la escuela, de su trabajo, han hecho todo un esfuerzo porque sus derechos sean representados, que levantan la voz en las asambleas, que en su casa son ellas las que llevan la batuta y que hacen un esfuerzo por no reproducir los roles, por educar en igualdad, las mujeres que en las marchas levantan la voz, que exigen los derechos para que los compañeros nos respeten. Entonces, el feminismo es un movimiento amplio y creo que sería un error aquellos sectores que lo identifican con ese dicho de que las mujeres queremos privilegios. No, no buscamos privilegios. Lo que buscamos es una sociedad igualitaria, una sociedad en la que podamos vivir todos de una manera mucho más justa, ampliar nuestros derechos y vivir en una sociedad mucho más armoniosa. Entonces, yo me quedo con esta idea de que pues el feminismo no es excluyente, el feminismo es lucha, es reivindicación, es mejorar esta sociedad y en ese sentido, pues vamos acorde con la propuesta de Morena y de transformar el país y ver reflejada esta cuarta transformación, no solo para las mujeres, sino para amplios sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Anaid. Esta primera participación muy ilustrativa. La verdad es que yo ignoraba muchos de estos datos y estoy seguro de que hay muchísimo más de la historia de la lucha de las mujeres por obtener sus derechos que ignoro y que estoy seguro que es una gran introducción que espero lleve a nuestro público a investigar más sobre esta lucha y a identificar plenamente que es una lucha de derechos, independientemente de lo que se retrate en la televisión amarillista y que se diga que es únicamente un movimiento tipo porril o que genera destrozos. La verdad es que no lo es. Ese tipo de retratos que hace la prensa es un desprestigio, lo sabemos muy bien, hacia una lucha legítima de derechos. Pero bueno, en eso se especializan las televisoras más populares de México, en, en ver a la víctima como un victimario. Y bueno, eso pues nos ha llevado al país en el que llegó Andrés Manuel en el 2018, ¿no? Quiero también mencionarle al público que nos está escuchando algunos datos relevantes sobre la importancia de esta lucha. Y es que la ONU reconoce a las mujeres, a pesar de que son la mayoría de la población mundial, como el primer grupo vulnerable en el mundo. Es decir, a pesar de ser la mayoría de las pobladoras de este mundo, son quienes a lo largo del globo, ser mujer representa un riesgo para la identidad y para la vida. Hay regiones del mundo, unas más que otras, en el que ser mujer equivale a un riesgo de vida mucho más elevado que el hecho de ser un hombre. De ahí uno de los puntos que se consideran para ser un grupo vulnerable es eso. Y pues en México, desafortunadamente, la violencia contra la mujer es algo que se disparó en la época neoliberal y el tráfico de mujeres también es algo que se disparó en esa época y que desafortunadamente son situaciones a las que se está enfrentando la actual administración, que son problemas muy grandes que no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero que no se están ignorando. Hay una lucha muy grande en toda Latinoamérica por conseguir también derechos reproductivos. Hay a lo largo del mundo otros grandes problemas como la castración femenina, como la violación como un acto de guerra, que es algo muy común en África subsahariana. Eh, Vamos, realmente ser mujer en el planeta Tierra
es algo eh, que representa riesgos reales, fácticos, y que esta lucha social es para que esos riesgos dejen de existir o por lo menos ya no sean tan frecuentes, no únicamente en México, les reitero, sino a lo largo del mundo. Aplaudimos que hay gobiernos, hay países en los que eh, ser mujer no hace ninguna diferencia en cuanto a ejercicio de derechos, ni siquiera ejercicio de derechos políticos. Eh, pero bueno, nuestro país, México y nuestra región, Latinoamérica, es un país que todavía tiene que aprender mucho y para la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, sí, ¿por qué no señalarlo? También Estados Unidos tampoco ha tenido una presidenta a lo largo de su historia, México tampoco, hay países que ya lo han tenido. eh, y hablando de grupos de minoritarios, quiero señalar algo que es muy curioso. Digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero hablando de grupos vulnerables, la representación política de grupos vulnerables en los países sigue siendo un signo de inequidad en prácticamente todo el continente. Eh, Hay muy pocos países en México que hayan tenido, perdón, muy pocos países en el continente que hayan tenido presidentes indígenas, presidentes mujeres, eh, representantes, inclusive, ya sea Cámara Alta o Cámara Baja para quienes manejan este sistema político, y ese tipo de luchas de política social, perdón, ese tipo de lucha social y política sigue teniendo una vigencia tan grande porque esta igualdad aún está lejos de lograrse. Un poquito atreviéndome a tocar a lo mejor un poquito su historia, a ustedes, ya con una trayectoria social y política, ¿qué casos fácticos les ha tocado ver o incluso vivir como mujeres en los cuales se han enfrentado a una discriminación, ya sea subjetiva, objetiva, muy evidente, poquito evidente, el cual el sistema patriarcal les ha llevado a limitarse? ¿Qué hay, como ustedes, tanto, les digo, que hayan observado como que hayan vivido? Isabel, cuéntanos un poquito de esto, por favor. Sí, bueno, yo creo que será el sentir de la mayoría de compañeras que nos están escuchando y de las mujeres en general. Sí vivimos repetidas condiciones de violencia en nuestra vida desde diferentes espacios. La violencia está presente y es un signo que se ha vuelto pues característica de este tiempo. Yo quisiera pensar que en la antigüedad quizá las demandas y las articulaciones de la lucha de las mujeres eran por el reconocimiento de derechos o por estar en distintos espacios como el ámbito de la cultura, de la escritura, del teatro, del cine, etcétera, etcétera. Pero justo en este tiempo, una de las demandas y articulaciones de las luchas de mujeres es en torno al combate de la violencia de género. Y creo que a mí me gustaría que se caracterizara, creo que es correcto caracterizar esta oleada de violencia hacia las mujeres como un síntoma contemporáneo de una contraofensiva contra los avances de las mujeres, porque no se había dado antes en la historia un reclamo tan fuerte contra este tema y que los signos de violencia son tan manifiestos que no se pueden negar. En la antigüedad esta violencia, si bien existía en este tiempo, ha adquirido matices realmente catastróficos y por eso decimos que es una pandemia, una epidemia a nivel global de violencia hacia las mujeres. Y yo lo entiendo así como una contraofensiva o un intento de retroceso
contra los avances que tienen las mujeres en todas las sociedades y niveles de cultura. Entonces, en este sentido, hemos vivido, sí, casi todas las mujeres o la mayoría de nosotras episodios de violencia en nuestra vida. Yo en particularmente también los he vivido en mi vida y creo que lo que nos toca como mujeres pues es tratar de hacer esta lucha no solo de denuncia, sino también una lucha solidaria entre nosotros, porque no basta con hacer la denuncia, sino que sí hace falta mucho el acompañamiento hacia las víctimas. Y creo que es lo que sí les puedo reprochar a muchas de las que se identifican con esta lucha, pero que no saben cómo intervenir en la lucha feminista. No basta con alzar la voz, no basta con ir a las marchas o reflejar la indignación y el odio que una pueda tener, sino que hay que organizarse. Y una buena forma es crear espacios de ayuda para las víctimas, capacitarse en todos los temas que sean necesarios, desde el derecho. Necesitamos muchas abogadas, necesitamos trabajadoras sociales, psicólogas que adquieran esta perspectiva de género, porque actualmente los ministerios públicos no se cuenta con una perspectiva de género y es en esos espacios donde se revictimiza a las mujeres. Es inaudito cómo actualmente son estos mismos espacios, incluso los mismos compañeros de lucha, los que terminan revictimizando a una mujer y buscando justificación de por qué es víctima de violencia. Por ejemplo, he visto mucho gente que simpatiza con Morena o que incluso se autoadscribe al pensamiento de Morena, que pues han hecho mucho eco de tratar de identificar a las víctimas de algunos casos de violencia, en particular el caso de Félix Salgado Macedonio, como ridiculizándolas o incluso poniendo su foto en las redes sociales. Y creo que no es ético hacerlo. Creo que por ahí no son los avances que en la cuarta transformación estamos buscando para las mujeres. Los avances se van a dar y tenemos que ir consolidándolos desde la lucha social, desde el ámbito del partido, pero no es la herramienta esta. Creo que sí están muy equivocados y habrá que hacer la denuncia de que no es por ahí, compañeros, por cómo vamos a manejar estos temas que, si bien son muy debatibles y hay varias aristas, no contribuyamos a la violencia, ya no contribuyan ellos a perpetuar este discurso de odio ni entre compañeros ni compañeros de un espacio de lucha. Entonces, sí, volviendo al asunto de la violencia, creo que es necesario que entendamos que la violencia es una cuestión cultural y como cuestión cultural, con una base social de desigualdad que genera este sistema social en el que estamos inmersos, es necesario que apuntemos a que la agenda de las mujeres logre avances en términos culturales. A mí me sorprende cómo actualmente siguen circulando periódicos estos como tipo El Gráfico, donde se asocian imágenes de violencia, de asesinatos, con imágenes hipersexualizadas de mujeres o como objetos sexuales. Y yo creo que esto no es lo que busca la cuarta transformación. Habrá que hacer cambios a nivel legislativo para que estos cambios se den, porque seguimos viendo programas de televisión donde se practica el bullying, donde el acoso o violación hacia una mujer es algo normal y son parte de la trama de estos programas o telenovelas que salen en algunas cadenas de televisión. Entonces, así poco a poco debemos ir apuntando hacia que la violencia disminuya y avanzando en nuestras agendas para combatir la violencia, porque mientras no le apostemos a estas bases culturales que generan la violencia, no vamos a avanzar. Actualmente debería de ya pensarse en que ahora sí que modificar todos los programas de estudio en distintos niveles, desde la educación básica, para que ya no se repitan los roles de género, para que desde las nuevas generaciones le apuntemos a cambios en cuanto a las estructuras en las estructuras en la familia, para que los roles ya no se repitan. Si le apostamos a cambios culturales progresivos, los avances contra la violencia pues van a ser mucho más, van a verse consolidados en un plazo mucho más
mediano y largo plazo, porque no basta únicamente con colocar el tema de la violencia en el debate público, sino que sí hay que apostarle muchísimo a la educación, muchísimo a la cultura que se imparte desde los medios de comunicación, y que el Estado sea garante de una sociedad mucho más equitativa tanto para hombres como para mujeres. Y es cuanto. Muchísimas gracias, Abel. De verdad, muy ilustrativo todo esto. Anaid, además de la misma pregunta, como pedagoga, como educadora, eh, impartidora de estos talleres, en la educación, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué hay como herramienta? Digo, actualmente sabemos que el sistema educativo, desde que entró Andrés Manuel, ha tenido mejoras en cuanto a civismo, educación ética, pero aún, ¿qué queda por hacer en este sentido? ¿Cómo trabajar en las aulas o cómo trabajar en estos talleres contra todo un sistema ya patriarcal que está como muy definido fácticamente? ¿Cómo empezar a generar estos cambios? Ok, como bien lo mencionaba Isabel, la educación es parte fundamental, ¿no? Y también lo mencioné al principio de mi intervención. La educación es parte fundamental para poder erradicar estos comportamientos de violencia de género, ¿no? Sabemos que, situándonos desde nuestro punto de enunciación, la educación en contra de alguna manera de erradicar el machismo principalmente. Muchas veces se quisiera pensar que en el movimiento feminista es el machismo contra el feminismo, el hombre contra la mujer, y no es por ahí donde va, es justamente esa reivindicación del ser humano antes que de ser hombre o ser mujer, o quién tiene mayores capacidades en estas cuestiones, ¿no? Vemos este tipo de actitudes, digamos, que se tienen todavía en muchas comunidades indígenas, donde se ataca a la mujer incluso por tener un periodo menstrual, ¿no? Hay comunidades en Chiapas donde tienen fuera de las casas habitaciones un espacio que es como, digamos, un cuartito muy pequeño, donde cuando la mujer está en su periodo menstrual, tiene que pasar ese tiempo ahí para purificarse, ¿no? Entonces, el tipo de educación, más que darse en las escuelas, se tiene que dar a nivel de suelo, con la cuestión más básica de la sociedad, que es la familia, ¿no? La familia es definitivamente donde se produce la mayoría de los comportamientos machistas o de agresión hacia la mujer. Damos mensajes como madres de si te vistes así, te van a violentar porque tú estás dando pie o tú estás provocando que la gente, que el hombre, estás despertando en él deseos, ¿no? Y en ese momento, si tenemos hijos, varones y mujeres, a la vez que le damos el mensaje a nuestra hija de no te vistas así porque vas a provocar a un hombre, también le damos un mensaje implícito al niño diciéndole, si tú ves a una mujer vestida con una falda corta o con un escote pronunciado, tienes el derecho de faltarle el respeto. Entonces, esa cuestión de educación es muy importante que la tomemos en cuenta, ¿no? El machismo principalmente lo vemos como, lo manejaba Hermann Cohen, como una conducta que ha sido durante muchos años un patrón ya establecido, pero además aceptado principalmente por las mujeres que, 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 que no por herencia, vaya, nos enseñaron, principalmente por las cuestiones religiosas, que así nos tocaba, que la mujer tenía que ser sumisa.
Y eso es lo que ha limitado también la defensa de estos derechos. Lo vemos no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, muchos países. Principalmente tenemos el dato de una encuesta que se realizó en Estados Unidos, donde le preguntan a los chicos, ¿tú has violado? Y ellos responden, no, no he violado. En una siguiente pregunta se les hace la pregunta de, ¿has tenido relaciones con una chica inconsciente, alcoholizada o de esta manera? Y ellos contestan sí. Entonces, esto es violación. Esto es violación. Y volvemos a lo que dice Cohen, es una lógica de un patrón que ha sido aceptado durante mucho tiempo. Es ahora, si nos situamos en el punto donde estamos ahorita, en la 4T, donde tenemos que levantar la voz, porque sabemos que este gobierno sí nos va a escuchar. O sea, no importa lo que se haga, no vamos a tener cuestiones de represión como en otras ocasiones se hacían las anteriores administraciones, ¿no? Aquí podemos salir a levantar la voz y vamos a ser escuchadas. Pero tenemos que también tener esa cuestión de empatía con las víctimas, ¿no? Hablabas de los poderes fácticos. El primer poder fáctico que aplica violencia contra las mujeres son pues los ministerios públicos. Cuando una mujer llega a levantar una denuncia porque fue violentada por su esposo, por su novio o por alguien en la calle por el simple hecho de ser mujer, pues incluso por mismas servidoras públicas, pues se quieren ver, no sé, los golpes pues muy marcados. Incluso se ha llegado a escuchar frases como seguro tú lo provocaste. Y no tenemos la capacitación de médicos legistas que tengan esa visión de género y de respeto hacia los derechos, vuelvo, de los seres humanos y de las mujeres, ¿no? Principalmente. Por el hecho de ser mujer, te pasan ese tipo de cosas. En Naucalpan, en 2019, surgió un caso de una chica, fue muy sonado, no diré su nombre nuevamente por no, como dice Isabel, por no revictimizarla, la cual fue violada a luz del día a las 7 de la mañana en plena avenida 1 de Mayo, sumamente transitada, ¿sí? Sumamente transitada, y al llegar a hacer la denuncia, pues para empezar no había un médico legista, ¿no? Estaban ocupados, no había quien le diera atención, ¿sí? Estar esperando tanto tiempo para hacer la denuncia y que la chica, después de, estamos hablando de las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, decidiera comer algo porque pues ya no podía, y llega el médico legista justo a ese momento y la vuelve a violentar diciéndole que estaba desapareciendo evidencia del caso. Entonces, son ese tipo de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que puedan estar pasando? Es por eso que tenemos que ser empáticas y levantar la voz por aquellas que no pueden hacerlo, por aquellas que aún haciéndolo son nuevamente violentadas, porque hoy fue ella, pero mañana puede ser mi hija, puedo ser yo misma. Tener esa empatía de luchar por todos, porque se erradiquen todas esas faltas de respeto hacia la dignidad humana, es sumamente importante. Posteriormente es ahí cuando viene la relación de la mujer, ese poder fáctico que ocupa el Estado para no darle visibilidad, o que ocupaba no darle visibilidad a las víctimas, de mantenerlas como invisibles, es lo que hace que justamente las víctimas no denuncien.
no se denuncie y tenemos que buscar una cultura de la denuncia, pero teniendo la garantía de que se va a legislar en favor de las mujeres, en favor de que si una denuncia se levanta, no, no sea solamente archivada, ¿no? Vemos el caso de Félix Salgado, donde efectivamente hay una denuncia que no es de ahorita, no es por una cuestión política. Hay una denuncia que lleva 4 años y que ha sido minimizada y que ha sido invisibilizada y que hoy sale a la luz ante esta situación de que nuevamente es el poder el que te da la oportunidad de violentar a una mujer. Eh, todas, como bien lo dice Isabel, coincido muy bien con ella, todas hemos sido violentadas, ya sea de niñas, de adolescentes, de adultas, ¿no? Yo considero que no hay una sola mujer que en la más mínima situación no haya sido violentada, ¿no? Quizá por un papá que consideraba que tenía que servirle a los hermanos o posteriormente por sus parejas, al considerar que solamente tienen que ser amas de casa y no tienen voz ni voto, al igual en sus medios laborales donde tienen este tipo de hostigamiento para poder acceder a puestos o para simplemente mantener su trabajo, ¿no? Es justamente esta cuestión de los poderes del quien tiene el poder para violentar a una mujer. Vaya, pues muchísimas gracias por estas participaciones, de verdad, súper ilustrativas. Y hay algo que festejo sobre el señalamiento que se hace a Félix Salgado Macedonio, y quiero aclarar, el señalamiento que se hace es lo que festejo, no lo ocurrido o las acusaciones que tiene encima, sino que esta administración, este gobierno, muestra esta diferencia con sus antecesores al permitirse, al evidenciarse ese tipo de acusaciones y no ocultarlas, no ponerlas bajo la mesa, no minimizarlas, ahí están, es algo público, se discute, hay mucho detrás y se presenta. ¿Qué se hace o bueno, qué hay que señalar de los tanto otros gobiernos como de otros partidos que gente como a la hora candidato, si mal no recuerdo, a diputado federal o precandidato a diputado federal, Cuadri, muy famoso este personaje, con señalamientos también de violencia de género en la universidad donde estuve impartiendo clases. La prensa no dice nada. Cuando se descubrió la red de trata de personas en el PRI de la Ciudad de México, la prensa oficialista lo minimizó. Al día de hoy, la persona que le ayudaba a reclutar mujeres también tiene un señalamiento como reclutadora de este personaje, y el día de hoy, de igual forma, presentada como precandidata a, eso sí creo que es diputada local de la Ciudad de México. Y como esos casos, hay de verdad muchísimos que la prensa, en complicidad con el gobierno, se encargaron de poner debajo de la alfombra y ocultarlos. O sea, cosas como Lo negro del negro, un libro famoso para quienes estamos inmersos en la política, que evidencia cómo
un agente del Estado en esta época neoliberal veía a una mujer pasarse, la identificaba con su deseo sexual y la mujer desaparecía, hacían con ella lo que querían y jamás se volvía a saber de ella. Y como ese caso, hay muchísimos. Gente involucrada de parte de Salinas, de Fox, de incluso el diario Reforma, señalados y acusados por complicidad de Nexium, perdón, esta red de trata de personas, que desde luego es una de las formas más ruines de violencia contra la mujer. En esta red que se construyó, y el hecho de que sean parte de esa red, de que estén señalados como parte de esa red, y la prensa no diga nada, o sea, la prensa convencional, la prensa derechista, la prensa chayotera no diga nada, o sea, más complicidad no puede haber, más selectividad al momento de ver qué notas sí y qué notas de violencia a la mujer sí, qué notas de la violencia a la mujer no, jamás se ignoraron. Hoy en día el feminicidio sigue siendo un problema que, heredado de esta estructura sociocultural construida en los periodos de derecha, sigue siendo señalada, muy señalada, pero que parece que no existió en los otros sexenios. O sea, de verdad, ¿dónde estaba la prensa cuando todo esto ocurrió? ¿Dónde estaban esos señalamientos que hoy se jactan de hacer y de decir? Desde aquí hago la invitación a esos periodistas, más chayote que periodistas, hagan los señalamientos adecuados sin que haya una censura chayotera de por medio. Isabel, Anaíd, nos quedan unos 10 minutitos. Me gustaría también que me ayudaran a señalar casos en los que se omitió esta violencia cometida contra la mujer, famosos, populares y demás, que fueron acallados en los sexenios anteriores y que hoy esa censura tampoco existe. Esos señalamientos se reciben, se trabaja en ellos y eso es una muestra más del por qué este gobierno es tan diferente a las administraciones anteriores. Por favor, Anaid, coméntanos un poquito de lo que tú has vivido y de estos puntos que comento. Pues bueno, claramente, lo vuelvo a repetir, a diferencia de otras administraciones donde callaban todos, donde no solo callaban, sino además encubrían a las personas que estaban violentando a las mujeres, hoy se atreven a levantar la voz. Yo no entiendo con qué cara pueden hacer eso, ¿no? Porque justamente la red de trata, que era considerada como una secta, operaba desde los 90s. ¿Y dónde estaban estas personas que hoy se atreven a señalar, ¿no? A diferencia de esos gobiernos, hoy se señala, hoy no se esconde. Y si Félix Salgado Macedonio va a tener que responder o puede que no sabemos cómo funcione la cuestión de el órgano de honestidad y justicia, pero mientras ya van a reponer un proceso que antes no se había visto. Antes simplemente si había una denuncia, pues se revictimizaba a las personas, a las mujeres, y no se les permitía, es más, ni siquiera se daba a conocer que existía una denuncia, ¿no? Eso es algo que tenemos que señalar mucho en la 4T, porque tal pareciera que se nos está saliendo de las manos, ¿no? Muchos dicen, es que no podemos, no podemos permitir que Félix Salgado salga electo nuevamente para gobernar Guerrero, ¿no?
¿Por qué? Porque estarían entonces nuevamente callando a este grupo de mujeres que exigimos respeto y que exigimos que nuestros derechos no sean violentados, ¿no? Aquí también, desde que se encarceló a Kate no tengo muy buen inglés, Rainier, que es justamente el que inició esta trata de mujeres, pues no ha habido más implicados, ¿no? No ha habido más señalados cuando está el hijo del expresidente Carlos Salinas involucrado en esta trata. Y tenemos que señalarlo porque los actores políticos de esta cuarta transformación no solamente tenemos que aplaudir lo que hace bien nuestro presidente, que son muchas cosas, sino también tenemos que poner el dedo y decir, estas cosas no están bien. Félix Salgado Macedonio es una de ellas. Clara Luz Flores, que también participó en esta secta, ella era reclutadora, hoy está siendo levantada, se le está levantando la mano para contender por la gobernatura de Nuevo León. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que señalarlo y tenemos que decir, exigir una explicación del por qué está pasando esto. No podemos permitirlo, porque justamente esta administración nos está dando voz. Y si nos está dando voz es porque nos va a escuchar. Félix Salgado, pues como ya lo mencioné, después de 4 años apenas está viendo si la carpeta de investigación todavía le faltan elementos que se puedan integrar para ver si pasa a un juez o no. A eso se tiene que dar ya celeridad y tratar de que se le dé salida lo más pronto posible y no beneficiar, si es culpable, que pague las consecuencias de sus actos, definitivamente, y no revictimizar nuevamente a las mujeres que están denunciando, ¿no? Isabel, ¿con qué te gustaría cerrar esta última participación? Bueno, sí, es real, no se puede negar, este gobierno está dando lugar a muchas voces que en otros gobiernos era increíble que se les diera cabida. Nada más para recordar, hay 2 ejemplos. En el libro Los huesos en el desierto, de Sergio González Rodríguez, hay un sinfín de casos de asesinatos de mujeres, bueno, de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hay un caso que es paradigmático, que es el caso de la sentencia del campo algodonero. Entonces, yo creo que cualquiera de nuestro auditorio puede checar esta bibliografía y estos casos. En esta sentencia se habla de que el Estado mexicano ha sido uno de los causantes de que se perpetúe la impunidad y la injusticia en estos casos. Entonces, si revisan este caso, tendrán suficientes elementos para comparar el trato que se da en este gobierno con respecto al gobierno de Vicente Fox en el tema del feminicidio. En ese entonces levantamos la voz para que se reconociera el término feminicidio en materia legal. Y bueno, también hay otro libro que es también muchísimo, muy claro al respecto, es el libro de Humberto Paget, que es sobre el Estado de México, se llama Las muertas del Estado, feminicidios en la administración de Enrique Peña Nieto. Ahí abundan los casos incluso de la denuncia que hicieron frente al mismo mandatario, en este caso era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y pues que realmente no se les escuchó a las víctimas ni a las familias. Entonces ahí están esos 2 casos. Este gobierno sí está haciendo un esfuerzo por que se escuchen las voces de las mujeres, y creo que la diferencia es que en este momento se le está haciendo un manejo mediático al tema de los feminicidios y en particular en el caso de Félix Salgado Macedonio, que creo que si bien como mujeres podemos entender que es un avance que podamos poner estos temas en el debate público, pero también hay que ser muy cuidadosas porque se presta a un manejo de la derecha y un manejo de los medios para fines, pues, intereses políticos de estos sectores, que si bien no ayuda a la lucha feminista,
que se politice este tema y tampoco ayuda a las víctimas, tenemos que crear los candados para que esto no pase, para que debatamos los temas, para que logremos justicia, pero para que no se vea afectada a las víctimas y no se politice, porque es lo que no queremos, justo que se tome el feminismo como una bandera de la derecha o de sectores retrógrados que pueden hablar mucho y criticar a este gobierno, pero que durante años han sido un lastre para el avance de las políticas de las mujeres. ¿Cuántos años de lucha lleva el feminismo para poner el tema del feminicidio en el debate público, para regular algunos temas? Y creo que en este gobierno sí hay avances, pero también hay temas que aún están pendientes. Temas como el tema del aborto tendrá que ser legal en México, tendrá que hablarse de este tema. Creo que es una tarea importante para el siguiente periodo legislativo. Sería importante poner este tema y muchos otros que son pendientes para las mujeres, y que hay una deuda histórica con las mujeres, con sus demandas, con sus exigencias, pero que no son de este gobierno, son de gobiernos anteriores, en los cuales se recrudeció la violencia, y la violencia del narcotráfico, la violencia producto del sistema neoliberal, es lo que estamos viendo ahora, y que por eso hay un recrudecimiento de la violencia. Y si bien también hay un tema pendiente, que es la revisión de todo el sistema de justicia, porque es en el nivel del sistema de justicia donde no hemos encontrado que se castigue cabalmente y se logre justicia para las víctimas. Entonces es otro tema ahí pendiente que se revisará y debe de ser revisado por este gobierno de la 4T, el tema de la modificación de todo el sistema de justicia para que cambie y mejore el marco normativo a favor de las mujeres. Es cuanto. No te escuchas, Moisés. Perdón. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Anaid, por regalarnos este tiempo a su servidor y al auditorio que nos está escuchando, y que estoy muy seguro de que encuentra sus palabras muy ilustrativas, mucho bagaje histórico, mucho bagaje social sobre lo que representa y lo que es esta lucha, y los retos principales de la 4T sobre estos temas. En verdad, gracias a ambas, gracias a todo el auditorio por acompañarnos en este programa, y asegurarles que seguiremos señalando, criticando, observando este fenómeno y todos los referentes a lo político y cultural en México, para llevarles a ustedes información y crítica política 100% libre de chayote. Muchísimas gracias, espero que nos acompañen en la próxima emisión, y hasta pronto.